El maravilloso mundo de las especies. Es la paleta de colores de cualquier cocinero. Cuanto más variedad o más grande sea, mayor el abanico. Empecemos con la reina de ellas, la sal. Esta es fundamental para cualquier preparación. Mi consejo es que siempre en cada proceso que hagas la uses. Si hierves legumbres le echas un poquito de sal al agua, si cocinas alguna verdura o la asas también, o si hierves alguna verdura también agua al caldo. De esta forma solamente tendrás que poner un poquito al final y balancear en comparación de si no le pusieses nada de sal en ningún proceso. Al final le tendrás que poner más cantidad. Tienes sales ahumadas también o sales saborizadas que vienen muy bien. Otra opción si no es el glutamato monosódico. Este tiene sus defensores y sus detractores. Como ya sabéis, se usa muchísimo en todo lo que es cocina oriental porque es su sal. Yo personalmente no la uso, tengo una sal de calidad y suelo usar esa. En referente a lo que son especias, ya veis, son muchísimas las que hay, pero hay un par de truquitos para tener en cuenta. A lo mejor todo lo que son hierbas secas, tomillo, orégano, romero, albahaca seca, esas especias que solemos tener, yo las suelo usar para lo que son sofritos o si aso alguna verdura, ya le incorporo esas especias, porque así esa propia humedad que tienen los vegetales me van a hidratar la especie y aparte ya estoy saborizando y voy a maximizar el sabor de esas especias. Las pimientas, mi consejo, cómpralas en grano. Cómpralas en grano y tú con un buen molinillo las picas en fresco o con un cuchillo. Siempre van a alargar muchísimo más sabor y aroma. En cuestión de picantes, eso ya hay gustos personales. Hay distintos tipos, mi consejo es que vayas jugando y que pruebes con uno y de a poquito y vayas incrementando hasta que encuentres tu punto ideal. Hay picantes que entran por la nariz, otros que son solamente de lengua o de garganta. Es ir probando a ver qué te convence. Pero mi consejo final es que juegues, que pruebes, que te compres la mayor cantidad que puedas y que encuentres y que empieces a mezclar. Porque es, como te digo, es combinar y tienes muchísimas posibilidades y es todo un viaje. Estas pequeñas tienen un gran valor nutricional y son muy buenas para incorporar en tu masa. Yo las que más uso son el sésamo, tanto blanco como negro, porque quedan muy bien, tanto incluso dentro de la masa como por fuera una capita que cuando la doras queda súper crujiente y muy sabrosa. Y otras dos son la chía y el lino. Seguramente habrás leído o escuchado por ahí que una cucharadita de estas con 3 de agua equivalen a un huevo. En mi experiencia no es tan así, necesitas bastante más cantidad para poder similar esas propiedades. Mi consejo es que las compres más en polvo, trituradas, porque van a absorber mucho mejor y se van a activar más fácil con la propia humedad de la masa. Si las compras en semillas, tritúralas junto con el resto de los ingredientes, porque las va a romper un poquito y la propia humedad de la masa las va a activar. Por eso es muy importante dejar la masa en la nevera reposando para que todos estos mucílagos que tienen estas semillas se activen, se hidratan y te amalgamen más la masa. Si no tienes otras opciones, como a lo mejor las semillas de amapola, las de mostaza, para agregar y darle sabor a tu masa. Hemos hablado bastante de cuando tenemos un exceso de humedad, pero ¿qué pasa si tenemos el caso contrario? Nos falta humedad. En eso podemos agregar algún líquido para contraponer. Por un lado, las salsas que conocemos todos, mayonesa, ketchup, mostaza, picantes, esas yo las uso más para acompañamiento que para usar dentro de la masa en el caso de que necesite un aporte de humedad o de algún líquido. Si no, unos buenos consejos son a lo mejor la salsa inglesa, la salsa de soja o hasta un humo líquido vienen muy bien para añadir ese extra de humedad que puedes necesitar. O si no, otra opción son los aceites o los vinagres. Tienes muchas variedades y saborizados y distintos tipos que pueden venir muy bien. Los aceites yo los uso sobre todo para agregárselos al sofrito. Un aceite de sésamo, uno de aguacate, uno de coco le va a dar un puntito extra de sabor muy rico. Y si no, los vinagres también, alguna gotita que hay de muchos tipos, te pueden balancear bien el tema de lo que son sabores y aparte aportar ese extra de humedad. Si no tienes problema de incorporar estos ingredientes en tu alimentación,
son muy buen acompañante para tu hamburguesa. El huevo, por ejemplo, ya habrás visto que nos da mucha flexibilidad. Te permite usar cualquier tamaño de elemento adentro de tu masa o tener cualquier humedad, porque una vez que la cocines se te coagulará ese huevo y te unirá cualquier cosa que tengas, pero será más difícil a la hora de armar la masa o a darle forma a la hamburguesa. El queso también es muy buen acompañante porque cuando derrite te permite como pegotear un poquitito esa masa. Mi consejo es que te quedes con los más curados o con los tipo Holanda, porque al tener menos agua derriten mucho mejor y te pegan mejor la masa. Los más frescos o un brie o incluso un queso azul, yo te aconsejo que lo pongas por arriba y se lo gratines para acompañar tu hamburguesa. Sería una buena idea, por ejemplo, a lo mejor poner un pedacito de queso adentro de tu medallón para que cuando muerdas se derrite y quede muy bien. Otra opción, si no consumes estos tipos de alimentos, los quesos, si tienes una dieta vegana, por ejemplo, se usa mucho lo que es la levadura nutricional. Tienes la levadura nutricional o la cervecera. La cervecera que ves aquí es un poquitito más oscura y es un poquitito más amarga. Pero esta levadura es un subproducto de la industria cervecera, por lo tanto es un alimento mucho más sostenible, por decirlo, ¿no? La levadura nutricional es un producto que se fabrica exclusivamente para su venta así, por lo tanto es más cara. Algo muy divertido para hacer es jugar con distintos colores a la hora de armar tu sándwich. Por un lado tienes los colores naturales, a lo mejor de una remolacha, de una espinaca, que te van a dar ciertas tonalidades. O si no, jugar un poquito y usar algunos trucos, como a lo mejor lo que son flores de hibiscus, la cúrcuma, tanto fresca como en polvo, o algunas florecillas como el índigo o estas tan simpáticas que usan en Tailandia. Sirven muy bien a lo mejor si quieres servir un arroz, ponérselos al caldo de cocción y con eso lograrás un colorcito que después jugando con otras cositas van a venir muy bien. O ponérselas a los panes, también hacer panes de distintos colores, usar la matcha que se está usando mucho o el carbón para hacer esos verdes y esos negros. Jugar simplemente para que la foto sea súper atractiva.